Bueno, entonces vamos a continuar al capítulo 11 del libro de Daniel. Comenzamos leyendo el capítulo 11. Tiene dos segmentos. El primer segmento va del versículo 1 hasta el versículo 35 y todos esos versículos 35, desde el 1 al 35, todos esos versículos contienen profecías que ya se cumplieron. Ya se cumplieron todas. Del 1 al 35, los 35 primeros versículos del capítulo 11, todas las profecías se cumplieron ya. Pero cuando Daniel recibió esta visión, esta profecía, esta revelación, no se había cumplido absolutamente ninguna de estas profecías. Ya nosotros podemos ver todo lo que ha sucedido, lo podemos ver ya mirando al pasado, una visión retro hacia atrás, porque ya todo se cumplió. Hasta el versículo 35 ya todo se cumplió. Entonces vamos a darle una lectura rápida y una explicación bastante rápida, porque prácticamente es la historia la que confirma todo este cumplimiento de estos primeros versículos. La historia nos muestra que ya absolutamente todo lo que está aquí escrito se cumplió al pie de la letra. ¿Qué es lo importante de todo esto? O sea, ¿qué es lo importante de todo esto? Pues saber que todo lo que está escrito se ha cumplido con lujo de detalles, que su cumplimiento es perfecto, que su cumplimiento es certero, y como les decía, que lo que hace falta por cumplir es tan poquito, y tiene el respaldo de que el mayor porcentaje se ha cumplido. Entonces, vamos a darle una lectura rápida a Daniel capítulo 11 y miramos primero los dos versículos que tienen que ver con los últimos años del imperio persa. En el capítulo 11, que es el tiempo en el que Daniel está viviendo, los dos primeros versículos hacen un resumen de los reyes que hacen falta por subir en el imperio persa antes de que desaparezca por completo. Vamos al capítulo 11 y leemos del 1 al 2. Sin embargo, el versículo 1 hace parte del relato anterior que ya desarrollamos en la clase pasada. El versículo 1 del capítulo 11 dice: y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. En la clase pasada estuvimos viendo que ese ángel que se le apareció a Daniel, que tiene la misma descripción del Señor Jesucristo, que se identifica con total claridad en el libro del Apocalipsis, que es descrito exactamente igual, a excepción de las 7 estrellas que representan a la iglesia, pero que en la revelación a Daniel pues no tiene sentido la iglesia, en ese momento no existe la iglesia, y pues Daniel no es la iglesia, es un representante del pueblo de Dios, es un representante del pueblo escogido de Dios, del pueblo judío, pero en ese momento no hay iglesia, por eso no aparecen las 7 estrellas, y ya desarrollamos las argumentaciones que nos llevan a creer sin ningún lugar a duda que se trata del Señor Jesucristo, que se le aparece a Daniel en una cristofanía. Y él termina hablando de un ángel que es un personaje vital, esencial, un personaje clave en la lucha angelical, en la batalla espiritual, en las batallas de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una persona que lucha de parte del pueblo de Dios, y ese es el arcángel Miguel. Se cree que es el comandante en jefe de todo el ejército celestial. Es una figura bastante interesante, pero sabemos muy poco de eso. Dios no nos ha permitido saber mucho acerca de los ángeles, sin lugar a duda, porque tenemos un corazón tan idólatra. De hecho, cuando empecemos a estudiar el libro del Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que hubo un momento en que Juan quiso postrarse ante los pies de un ángel, porque el esplendor y la gloria de estos seres majestuosos, preciosos, hermosos, es impresionante, y prácticamente invitan a la adoración por su hermosura, por su belleza, por su esplendor. Entonces yo creo que Dios no nos cuenta muchas cosas acerca de esos ángeles hasta que nuestro corazón no sea depurado
de toda inclinación hacia la idolatría y podamos ver más que todo la gloria del Señor Jesucristo y aprender a adorarlo solamente a Él y ponerlo solamente a Él en primer lugar. Pero Él está hablando, el Señor Jesucristo está hablando de que Él mismo, dice el mismo Cristo, estuvo en el año primero de Darío el Medo, estuve para animar y fortalecer, y está hablando de Miguel, el ángel. El mismo Jesucristo estuvo animando y fortaleciendo al ángel Miguel en la batalla espiritual. Primero que todo, el ángel Miguel se hizo presente en una batalla espiritual en la cual el príncipe de la potestad de Persia no permitía que la revelación enviada al profeta Daniel llegase. Y luego, finalmente, encontramos que el Señor Jesucristo dice que Él tuvo que animar y fortalecer al arcángel Miguel, de tal manera que la lucha de este arcángel es una lucha fuerte, una lucha poderosa. Bueno, continuamos en el versículo 2. En el versículo 2 dice, y ahora, Daniel 11, versículo 2, dice, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Bueno, aquí hay un resumen de el desarrollo del imperio persa, un imperio que duró aproximadamente 200 años de historia, y dice que hubo después del rey Darío, hubo 3 reyes más en Persia, y el cuarto rey, dice que el cuarto rey se hará de grandes riquezas. El cuarto rey que tuvo Persia antes de su caída fue el rey Jerjes, llamado también Artajerjes y llamado también Asuero, que al parecer es el rey que aparece en el libro de Esther. Entonces, ese fue el último rey de Persia, que fue derribado por el primer emperador, el primer rey del imperio griego, que es Alejandro Magno. Alejandro Magno fue una persona bien, bien importante, tanto en la historia de la Biblia como en la historia universal. Entonces, vamos a leer ahora sí, del versículo 3 al 35, todo lo que sucedió. Comenzamos primero leyendo el versículo 3 y 4 que hablan del imperio de Alejandro Magno. Dice, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Este es un resumen bastante breve de el imperio griego, uno de los imperios más importantes de la cultura universal, y es un resumen muy básico acerca de las batallas o de las conquistas de Alejandro Magno. Alejandro Magno comenzó a conquistar tierras desde los 20 años y a los 33 años, como les comentaba creo la clase pasada, a los 33 años ya no tenía ninguna tierra que conquistar. Fue el conquistador y el guerrero más rápido y más valiente. Él está representado por un leopardo que tiene 4 alas, o sea, un leopardo que vuela, por así decirlo. Y esas 4 alas están representando siempre a 4 generales de su ejército. Él era un hombre supremamente valiente, supremamente poderoso, pero Alejandro Magno no solamente era valiente, no solamente era poderoso, no solamente era un estratega militar, sino que era un hombre supremamente culto. Cuando él invadía una población, él no iba solamente con sus guerreros, sino que iba con una comitiva de biólogos, de lingüistas, de científicos, de sabios. Él iba con una comitiva que con esa comitiva él ayudaba a absorber, o sea, él tenía un propósito de absorber todas esas culturas, pero sobre todo y por encima de todo, Alejandro Magno implantaba la cultura griega. Es decir, él no conquistó
los territorios solamente con la guerra, solamente con las armas, sino que conquistaba también con la cultura. Él hacía que todos los territorios que él conquistaba aprendieran a hablar griego. En todas las tierras que Alejandro Magno conquistó, que equivalen a todo el mundo antiguo, o sea, el mundo antiguo completo, el imperio griego invadió el mundo antiguo completo, y Alejandro Magno le enseñó a todas sus provincias, a todos sus súbditos, les enseñó la cultura griega, el arte griego, la literatura griega, las ciencias griegas, las creencias griegas también, el humanismo griego, que los griegos son los padres del humanismo, de la filosofía, de la sabiduría, etcétera, etcétera, y implantó un idioma. Todos los pueblos podían continuar con su idioma, podían continuar con su cultura, pero tenían que absorber la cultura griega. A ese movimiento históricamente se le llama como el helenismo, y se trataba de que el imperio griego estaba helenizando al mundo, y de hecho el mundo está completamente helenizado, es decir, toda la cultura del humanismo, el modo de pensar que hoy subsiste en el mundo proviene de las conquistas de Alejandro Magno. Fue un hombre supremamente importante, y una de las cosas que produjo Alejandro Magno al hacer que todas sus provincias hablaran griego, o sea, que todos tuvieran un idioma. El griego era en ese entonces como el inglés, todo el mundo que quería salir adelante tenía que hablar griego. Entonces, ¿qué sucede? Que durante la época de Alejandro Magno se tradujo la Biblia al idioma griego, y eso fue un paso dado por la soberanía, ordenado, digámoslo así, un paso ordenado por la soberanía de Dios, porque al establecerse un idioma común en todo el imperio de Grecia, como es el idioma griego, no solamente se tradujeron una cantidad de libros al idioma griego, sino que se tradujo la Biblia. En esa época del reinado de Alejandro Magno se hizo la traducción más grande, gloriosa y quizás el evento de más importancia en la historia, y es que se tradujo la Torá, se tradujo el Antiguo Testamento, el manuscrito judío se tradujo al idioma griego, y a eso se le conoce como la versión de los 70 o la Septuaginta, y fue algo supremamente impresionante que marcó la historia de la humanidad, porque Alejandro Magno era un hombre muy astuto y muy inteligente, y él, para asegurarse de que la traducción de la Torá al idioma griego fuese fidedigna y que no tradujeran otra cosa y que de verdad tradujeran lo correcto, él tomó 70 escribas judíos, 70 sacerdotes judíos, escribas, y los encerró por separado a cada uno, y a cada uno le dio un rollo y un frasco de tinta, y les dijo: me traducen todo ese documento al griego. Y finalmente, cuando todos terminaron de traducir eso, él recogió los 70 rollos, por eso es que la versión se llama la 70 o la Septuaginta. Recogió los 70 rollos y los comparó, y al darse cuenta que los 70 rollos eran exactamente iguales, él comprendió que la traducción de la Torá había sido correcta, que no habían alterado nada, que no habían cambiado nada, y que esa versión es confiable. Y nosotros podemos decir: ay, qué astuto fue Alejandro Magno, y de hecho lo fue, pero más allá de la astucia de Alejandro Magno está la soberanía de Dios preservando su palabra. Dios hizo esto para preservar su palabra, para preservar la Biblia. Por eso es que nosotros podemos confiar en este libro, porque este es un libro que ha sido preservado de manera sobrenatural. Aún en las traducciones que se hacen, Dios está ahí metido, salvaguardándolo. Han querido destruirlo, pero no han podido. De hecho, sucedió algo interesantísimo, y es que todos los escribas que trabajaron por separado en esa traducción de los 70, como ellos no podían pronunciar el nombre de Dios, el nombre del tetragramatrón, el Yahweh, que es lo correcto decir, no es Jehová, sino Yahweh, como lo tradujeron los católicos. Esta es la traducción correcta
del tetragramatrón Yahweh, y ellos sabían que ese era un nombre sagrado y que este documento iba entonces a pasar a manos paganas, al pueblo gentil. Entonces todos ellos acordaron no escribir, y eso fue también de una manera sobrenatural. Todos ellos cambiaron el nombre de Yahweh, del yo soy, lo cambiaron por la palabra Señor, que es Adonai. Y la Septuaginta, en vez de contener la palabra yo soy para el nombre de Dios, contiene Adonai. Pero eso fue un cambio que hicieron todos los escribas, los 70 escribas que tradujeron la Torá. Bueno, esto y mucho más fue parte del gran avance de Alejandro Magno. Pero desafortunadamente Alejandro Magno se hizo fuerte, rico y famoso muy joven, y no tenía pues como la madurez, la templanza. No dejó hijos, no dejó un hogar conformado, fue muy desordenado y murió joven, muy desordenado. Parece que tenía como ciertos excesos en la comida y en la bebida y quién sabe en qué más cosas también. Pero el hombre muere muy joven, no se sabe a ciencia cierta de que muere, porque la historia tiene diferentes versiones acerca de su muerte, pero murió a los 33 años. Y pues las personas que estaban después de él eran los 4 generales más importantes de su ejército, los cuales tenemos aquí en este esquema. Tenemos a los 4 generales de Alejandro Magno que se dividieron la tierra, que se dividieron el poder tal cual como está aquí en el versículo 4. Y recuerden que cuando Daniel recibe esta profecía, no existe Alejandro Magno. Está reinando Darío el Medo. Dice en el versículo 4, pero cuando se haya levantado su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Entonces aquí tenemos estos 4 generales que fueron los que se repartieron la torta del imperio griego. Y tenemos al general Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. Y la Biblia dice en el versículo que acabamos de leer que nunca tuvieron el poder que tuvo Alejandro Magno, o sea, nunca fueron como Alejandro Magno, nunca tuvieron esa sabiduría y esa inteligencia. Para que nosotros podamos tener una idea global, porque no vamos a estudiar minuciosamente esto, porque repito, ya se cumplió, ya es pasado, sabemos que se cumplió y todo eso, pero no tenemos tiempo para desmenuzar esto paso por paso, pero sí quiero que tengamos presente 2 cosas. De estos 4 generales, los que realmente importan son Seleuco y Ptolomeo. Estos 2 no importan. ¿Por qué no importan? Porque lo que se está desarrollando en el libro de Daniel es el destino de la tierra de Jerusalén, el destino de Israel como tal, del pueblo judío. Y Lisímaco y Casandro no tuvieron nada que ver con el pueblo judío, no tuvieron nada que ver con el pueblo de Israel, con esas tierras. ¿Por qué? Porque Lisímaco le tocó una parte de Asia y a Casandro le tocó una parte de Grecia. Pero a Seleuco y a Ptolomeo le tocó dos áreas que colindan con Israel. Por ejemplo, a Seleuco le tocó toda la parte de Siria y a Ptolomeo le tocó toda la parte de Egipto. Estos son los límites de Israel. Israel limita al norte con Siria y al sur con Egipto. Recuerden que estos 4 hombres, porque ahora vamos a hablar de Siria y de Egipto, pero que vamos a recordar. Recordemos que estos 4 hombres que están aquí, óigase bien, no son sirios ni son egipcios, son griegos. Estos 4 hombres son griegos. Seleuco y Ptolomeo. Ellos dieron origen a unas dinastías de reyes. Ya, o sea, Seleuco se convirtió en el rey de Siria y Ptolomeo se convirtió en el rey de Egipto. Siria al norte de Jerusalén y Egipto al sur de Jerusalén.
de estos seleucos, como ya yo les expliqué en clases pasadas, es que aparecen los seleucidas y aparece un gobernante llamado Antíoco Epífanes, que más adelante vamos a volver sobre él. Pero vamos a seguir leyendo acerca de estos reinos griegos. Vamos a seguir leyendo acerca de estos reinos griegos, pero nos vamos a limitar solamente a los seleucos y los ptolomeos, o sea, los reyes del norte y los reyes del sur. Así es como la Biblia los identifica, los reyes del norte y los reyes del sur. Recuerden, estos dos son los importantes porque Dios solamente le va a hablar a Daniel acerca de estos dos, y la razón por la cual les va a hablar acerca de estos dos es porque estos dos eran los que se peleaban el dominio de la tierra de Israel. Estos dos se peleaban el dominio. Y vamos a mirarlo mejor en un mapa que tengo acá a continuación. Miren, aquí tenemos un mapa y en este mapa es como muy moderno, pero no importa. Los países todavía están ahí, en el mismo lugar donde estaban la vez pasada. Aquí tenemos a Jerusalén. Este es el territorio de Jerusalén. Y aquí tenemos a Siria, que está al norte de Jerusalén, y Jerusalén limita por el norte con Siria. Y acá debajo, en el sur, tenemos a Egipto, también limitando con Jerusalén. ¿Por qué se habla de los seleucidas y por qué se habla de los ptolomeos? Porque cada vez que estos peleaban por territorio, el territorio que se peleaba era el territorio de Jerusalén. Siria se peleaba este territorio, Egipto se peleaba este territorio. Es decir, que Jerusalén se convirtió en la manzana de la discordia, la Tierra Santa se convierte en la manzana de la discordia entre los reyes del sur, los ptolomeos, y los reyes del norte, los seleucidas. Y en esas batallas, Israel pasaba de un reino a otro reino. Es decir, Israel pasaba de ser súbdito de Siria a estar sometido en Egipto. Luego pasaba a ser dominio de Siria y así Israel se vio, digámoslo, perjudicado notablemente en su fe, en su creencia, en su identidad cultural, en su paz, en su independencia. Fueron 200 años de guerra entre los reyes del norte y los reyes del sur. 200 años de guerra. Eso es lo que vamos a leer a continuación en el versículo 5, hasta el versículo 35. Entonces me acompañan en la lectura, como les digo, es un resumen de todas estas guerras. Versículo 5 dice, y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso. Su dominio será grande. ¿Quién es el rey del sur? El rey del sur es Ptolomeo. Ese es el rey del sur, que es el rey de Egipto, el general Ptolomeo que se corona como rey en Egipto. Entonces, ahí vamos, nuevamente. El versículo 5, y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y será poderoso. Su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur, o sea, la hija de Ptolomeo, vendrá al rey del norte, o sea, al rey Seleuco, para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. ¿Qué sucede? Que una de las hijas de Ptolomeo, llamada Berenice, quiso acabar la guerra casándose con uno de los hijos de Seleuco, y eso fue una paz momentánea, pero resulta que los seleucos mataron a Berenice y nuevamente se encendió la ira, se encendió la guerra y la pelea nuevamente entre los ptolomeos y los seleucidas. Nuevamente vamos al versículo 7, dice, pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrarán en la fortaleza y harán en ellos a su arbitrio y predominará.
y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrán apresuradamente e inundará y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos militares. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con mucha riqueza. Este rey del norte que hay aquí en el versículo 13 es uno que se llama Antíoco III, Antíoco III, que es de la dinastía de Seleuco, llamada la dinastía Seleucida. Dice, en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, o sea, contra los Ptolomeos, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Entonces miren cómo las guerras entre estos dos afectaban notablemente a Israel, porque ellos se peleaban ese territorio. Versículo 17, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas, y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Bueno, hasta allí tenemos la dinastía de los Seleucidas, que es como que la que más predomina, Antíoco Epifanes, el más espantoso, el más terrible. Ya hablamos de él porque es un hombre despreciable que no se limita a tomar el territorio, sino que quiere profanar el templo de Israel, que quiere hacer que los judíos abandonen su fe. Y en eso es un hombre que se parece al anticristo, o sea, es un tipo del anticristo. Vamos a mirar lo que sucede cuando este Antíoco Epífanes, cuyo nombre Epífanes significa manifestación divina, toma el lugar, toma el reino de la dinastía Seleucida. Dice el versículo 21, y les sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Oiga bien esto, él no se apodera del reino a través de una guerra, se apodera del reino con lisonjas, se apodera del reino con adulación y con soborno. Él comienza a sobornar a figuras importantes de Jerusalén y comienza a seducir a las personas con ofertas de dinero y de cargos políticos. Su manera de invadir o de tomar el control no es a través de la guerra, sino a través del soborno, a través de la lisonja, a través de la adulación. Por eso es que se parece al anticristo. Bueno, dice el versículo 22, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres: botín,
despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Ojo al versículo 28, dice, volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo. O sea, él tiene cierta, este Antíoco Epifanes tiene en su corazón cierta aversión a la forma de vida de los judíos, a esa santidad que ellos guardan, a esa dieta que ellos guardan, a ese estilo de vida, a esos principios morales, a esa enseñanza de la ley. Él aborrece el pacto mosaico, lo odia, o sea, odia la ley, odia la Torá, odia los principios judíos. Eso es lo que él tiene en su corazón. Él no busca solamente el poder, solamente la autoridad, solamente la riqueza. No, él tiene un odio hacia las cosas santas. Por eso es que es despreciable y perverso más que los reyes que lo precedieron. Dice el versículo 30, vamos al versículo 30, porque vendrán contra él naves de Quitín y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Dice, se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Comienza ese estilo de él de sobornar, de conquistar con adulación. Entonces, muchos judíos van a traicionar su fe. Muchos judíos van a dejarse comprar por este hombre. Dice el versículo 31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Quiénes son los violadores del pacto? Los judíos que traicionaron su fe. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Esto que acabamos de leer, de cómo este Antíoco Epífanes profana el templo, hace cesar el sacrificio y la ofrenda, seduce a los violadores del pacto, o sea, a los traidores del pueblo judío, pero que hay un remanente que conoce a su Dios y se revela contra eso. Todo esto está escrito en el libro de los Macabeos, un libro apócrifo que se encuentra en todas las Biblias católicas. Apócrifo no significa herético, apócrifo no significa que es un libro malo, apócrifo significa que no es un libro de inspiración divina, sino que es un libro histórico, que es un libro que nos aporta un valor histórico. Así que si usted quiere conocer un poco más de la época en que Antíoco Epífanes profanó el templo y persiguió a los judíos ortodoxos, a los judíos que guardaban el pacto mosaico, a los judíos que se mantenían en santidad, los persiguió a muerte. Él hacía que los judíos se desnudaran, cosas horrendas que para los judíos eran abominación, y los obligaba a comer, o sea, a infringir la dieta y todas esas cosas. De hecho, se dice que él sacrificó una cerda en el templo. Y hubo un grupo llamado los Macabeos
y esos macabeos se rebelaron. Y dice que fueron ayudados de pequeño socorro, en el sentido de que tuvieron una pequeña victoria, pero fue un tiempo supremamente difícil. Eso está todo contemplado en el libro de los macabeos. Bueno, pasemos entonces, ya pasó este segmento que, como les dije, es una historia, un relato entre reyes del norte, reyes del sur, peleas que van, peleas que vienen, y Israel en la mitad siendo rifado como un botín. Luego, a partir del versículo 36 hasta el versículo 45, finalizando el capítulo 11, encontramos profecías que realmente no se han cumplido. Son profecías que tienen que ver con descendientes de estos reinos, de este reino de Siria. Recordemos, recordemos algo bien importante, y es que los Seleucidas y Antíoco Epífanes no es de Siria, él es griego, son reyes griegos, que unos reinan en Egipto y otros reinan en Siria, pero son griegos, cultura griega, idioma griego, descendencia griega y nacionalidad griega, simplemente que son los que gobiernan este segmento de tierra. Entonces, continuamos ahora con unas frases que no se han cumplido, unas frases que no se aplican a Antíoco Epífanes, unas profecías donde se toma como ejemplo a Antíoco Epífanes, pero que no se cumplieron en él, sino que están por cumplirse en otro personaje que sabemos que va a aparecer, y es el anticristo. Vamos al versículo 36. Dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. ¿Quién es ese rey? No se ha manifestado todavía, pero es un rey que es absoluto. Dice, el rey hará su voluntad, es decir, que su gobierno es un gobierno de tiranía, que no rinde cuentas absolutamente a nadie, un gobierno absoluto, y al mismo tiempo es un gobierno blasfemo. Él se caracteriza por hablar pública y descaradamente blasfemias contra el Dios verdadero, contra el Dios de Israel. Ese tipo de gobierno no se ha dado todavía. Si bien hemos encontrado personas blasfemas, personas impías, no hemos encontrado ningún gobernante que públicamente maldiga al Dios de Israel, que públicamente hable más blasfemias contra el Dios que nosotros adoramos. Todavía no se ha dado algo de ese calibre, de ese tamaño. Entonces, dice que él, a pesar de eso, el hombre prosperará. O sea, a pesar de eso, Dios no lo va a derribar, Dios lo va a dejar ahí, porque Dios tiene un plan y un propósito con este hombre, y Dios lo va a dejar que él siga en sus blasfemias, que él siga en su autoritarismo, no lo va a derribar, porque él es una herramienta de juicio y de castigo en las manos de Dios para todos los impíos. Dice el versículo 17, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Él no va a creer en ningún Dios que nosotros conozcamos, en ningún Dios. No, el anticristo no adora a ningún Dios que usted conozca, ni al Dios de los judíos, ni al Dios de los evangélicos, ni al Dios de los católicos, ni al Dios de los musulmanes, ni al de los hindúes. No adora a ningún Dios. Vamos a mirar en el versículo 36 lo que dice acerca de sus creencias. Dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. El Dios del anticristo, el Dios de este gobernante mundial, es el Dios de las fortalezas, que significa la fortaleza de una guerra.
es decir, el Dios de la guerra. Básicamente es un hombre que adora la guerra y que por ayuda de ese Dios de las fortalezas, él se va a rodear de fortalezas inexpugnables. O sea, ese Dios de fortalezas, un Dios del que nunca nadie se ha hablado, que me imagino que será el mismo Satanás, ese Dios será el que le dé el poder de que nadie pueda contra él, fortalezas inexpugnables. Dice, y colmará de honores a los que lo reconozcan y por precio repartirá la tierra. Miren que dice por precio repartirá la tierra, implica que él será el Señor de toda la tierra y repartirá las riquezas como él quiera y a quien quiera, después de que lo honren y lo adoren como un Dios. Bueno, dice el versículo 40. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escaparán el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de los de Etiopía le seguirán. Este hombre, como él adora al Dios de la guerra, durante su gobierno habrá muchas guerras. De hecho, cuando nosotros vemos este personaje del anticristo en las visiones que tuvo Daniel, aprendimos que este cuerno pequeño derribaba a 3 cuernos más. O sea, él va a derribar a 3 reyes poderosos. 3 reyes se van a levantar contra él, pero él los va a derribar. Esa es una de las características del anticristo, y en cada guerra y en cada conquista se va a hacer más fuerte. Y finalmente dice en el versículo 44, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Mire que dice que plantará sus tiendas en las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso. Y todo eso es una alusión a Jerusalén. Él se va a establecer en Jerusalén como si fuera el Mesías, como si fuera el que ellos esperan. Tendrá un dominio sobre Jerusalén porque el diablo persigue los lugares que le pertenecen al Señor. Entonces dice que se plantará allí y al final habrá otra guerra. Dice que se plantará allá, dice noticias del oriente y del norte. Vendrán las naciones a reunirse en contra de Jesucristo, en contra de Israel, en contra de las naciones que Dios ha escogido. Y finalmente todo termina en la gran batalla del Armagedón. Dice, llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Bueno, allí terminan las profecías de Daniel. Estas son las únicas profecías que no se han cumplido. Las profecías de este último gobernante, que ya miramos algo más. Por las antiguas profecías sabemos que pertenece al Imperio Romano, que aparece en medio del resurgir del Imperio Romano, pero por estas profecías podemos saber de dónde desciende, que tiene una descendencia griega también, y sabemos que tiene que ser judío, sí, tiene que ser judío para que pueda ser reconocido como Mesías, pero también en estas tierras es que se ve la descendencia de él, o sea, de dónde provienen sus raíces. Bueno, hasta aquí lo que tiene que ver con lo que falta por cumplirse. Entonces vamos a mirar el último capítulo. El último capítulo es un anuncio de la gran tribulación y también una advertencia y unas instrucciones para el profeta Daniel. Vamos al capítulo 12, que se titula El tiempo del fin, donde nos describen cómo va a ser ese último tiempo. Ya sabemos por la profecía de la semana 70 que la duración completa es de 7 años.
que no han comenzado, que comienzan cuando este gobernante mundial firme un pacto de paz con Israel y se restaure el sacrificio y la ofrenda en el templo. Vamos a mirar lo que dice finalmente el capítulo 12. El capítulo 12, versículo 1, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Recuerden que en la profecía de la semana 70, el Señor le dice a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para establecer la justicia perdurable, para ungir al santo de los santos. Todo ese proceso de expiar el pecado, terminar con la iniquidad, establecer la justicia perdurable, todo eso es un proceso de depuración, un proceso de purificación del pueblo de Israel. Y ese proceso de purificación será en la semana 70. En estos 7 años es que Dios va a tratar con el pueblo judío para que ellos vuelvan a ser el pueblo de Dios. Yo quiero que miremos este mismo texto. Dice: en aquel tiempo habla, o sea, ¿cuáles son las características de este tiempo? Número 1, habrá un gran príncipe luchando en los aires, que es el arcángel Miguel, el arcángel que está encargado de proteger la nación de Israel. ¿Estará luchando con quién? ¿Con quién? Vamos a ver con quién está luchando. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Vamos a mirar lo que nos dice de esta lucha. Apocalipsis 12, versículo 7, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchando contra Satanás y todos sus ángeles. ¿Eso cuándo será? En la gran tribulación. Y acá en la tierra reinando el anticristo. Y una gran angustia. Todos los que hayan quedado, pero sobre todo el pueblo judío, estará viviendo un tiempo de angustia sin precedentes en la historia. Pero ese tiempo tan terrible, ese tiempo tan espantoso de angustia, será el tiempo en que Israel sea libre, sea purificado, sea santificado, sea restaurado. Vamos a leer solamente 2, porque hay muchísimas profecías que hablan de este tiempo. Vamos primero a Jeremías 30, versículo 7. Jeremías, capítulo 30, versículo 7. Dice: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Recuerden que Jacob es Israel. Vamos también a Mateo 24, que lo dijo también el Señor Jesucristo. Ese es un texto que conocemos mucho más. Mateo 24, versículo 21. Dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Bueno, eso en cuanto a la gran tribulación. Vamos a continuar con el siguiente versículo. Versículo 2 y 3 habla de la resurrección de los muertos y las recompensas. Dice el versículo 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces Dios le está hablando aquí algo. Aquí hay un compendio general de los últimos tiempos, pero están enseñándonos algo que todos debemos saber, y es que habrá resurrección para todos. Para todos.
buenos y malos, salvos y no salvos, todos resucitarán, solo que unos resucitarán para ser recompensados y otros resucitarán para ser completamente sentenciados y condenados. Eso es importante que lo entendamos. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora dice, los entendidos, miren qué lindo, miren la palabra que usa, los entendidos. No dice los cristianos, ni mi pueblo, ni mis hijos, ni los creyentes, dicen los entendidos, es decir, los que entienden, los que se esfuerzan, no solamente por oír la palabra de Dios, sino por escudriñarla, por comprenderla, por tener un panorama claro de lo que está pasando, por aquellas personas que miran las escrituras con reverencia y con respeto, tal como lo hizo Daniel. ¿Recuerdan cómo le dice el Señor? Porque desde el día que dispusiste tu corazón a humillarte y a entender, nosotros tenemos que disponer el corazón y la mente para humillarnos y entender, porque muchas veces no entendemos las cosas de Dios por nuestra arrogancia, por nuestra altivez. Pero aquí no están hablando de los eruditos, no están hablando de los teólogos, no están hablando de la gente altiva y arrogante que se pone a discutir sobre si la salvación se pierde o no se pierde, sobre ¿cómo es que se llama? Si la falda debe ser larga o debe ser corta, sobre una cantidad de tonterías sobre si el rapto es antes de la tribulación o no. No se trata de esas personas, sino de los entendidos, de aquellos que se humillan, de aquellos que escudriñan, de aquellos que aman la palabra, de aquellos que la estudian, de aquellos que se postran delante de Dios y le piden a Dios sabiduría y dice, Dios, ayúdame, hazme entender. Como lo hacía Daniel, así lo hacía Daniel. Daniel no fue a ninguna cátedra, no fue a ninguna escuela. Daniel simplemente tenía los rollos de los profetas atesorados en su corazón y él a punta de ayuno, a punta de oración se postraba, abría los rollos y decía, Dios, muéstrame qué es esto. Y Dios iluminaba a Daniel, le hacía comprender las escrituras y aún le revelaba sueños y visiones y lo guiaba a escribir para que nosotros, los que estamos hoy aquí, pudiéramos también entender. No simplemente ver eso como eso es un cuento enredado, eso es un cuento oscuro, eso que se dedique otra persona a eso. No, esto es para nosotros poder entender. ¿Y qué pasa con los entendidos? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que no solamente entienden, sino que también enseñan, dice, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Este es el fin de hombres como Daniel, que se dedicaron a entender, a comprender, y dice que inclusive él le compartía todas estas cosas al rey Ciro, al rey de Persia, y que él proclamaba estas cosas entre su pueblo. Y bueno, vamos a mirar ahora algunas preguntas y algunas instrucciones finales que se le dan a Daniel. Vamos a mirar en el versículo 4, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Este es uno de los versículos más complicados de entender. Y de hecho yo no lo había comprendido hasta hace poco que estuve mirando otras traducciones y otras Biblias. Y lo que realmente dice es que esta profecía no sería explicada con claridad en los tiempos de Daniel, que no sería comprendida. Cuando dice cierra las palabras y sella el libro, Dios le está diciendo a Daniel, no es tiempo de publicar esto. No es tiempo de que te dediques a explicar estas cosas. Estas cosas van a estar cerradas. Guárdalas en tu corazón. Guárdalas en secreto. Guarda estas cosas hasta que llegue el momento. Cuando llegue ese momento, será un momento en que todos van a correr de aquí para allá buscando que el conocimiento. La gente va a estar buscando entender y comprender los tiempos. Pero en estos tiempos en los que de repente
la gente corre de aquí para allá, hay esa comezón de oír, hay ese avasallamiento de maestros, de escuelas, de cursos, de ministerios. Hay tanta facilidad, tener acceso a cursos, tener acceso a Biblias de estudio, tener acceso a archivos, audios, videos, una cantidad de conocimiento al que tenemos acceso, dice la ciencia, el conocimiento, porque siempre nos han enseñado que se trata de la tecnología, del conocimiento científico, pero no. Él está hablando aquí, porque es que no tiene sentido que hable de la tecnología ni de la ciencia, porque él le está diciendo a Daniel, Daniel, cierra el libro, guarda este libro en secreto, guarda esta revelación, porque esta revelación no es para este tiempo, guárdala, porque no la pueden entender. Pero cuando llegue el tiempo, el conocimiento se aumentará, que es el tiempo que nosotros estamos viviendo. El conocimiento se ha aumentado de tal manera que todo aquel que de corazón sincero quiere entender este libro, tiene la oportunidad de tener una comprensión aún más clara y aún más completa que la que tuvo Daniel en su momento. Ojo con lo que estoy diciendo. Este es el tiempo de esta revelación. Para Daniel, no. Para Daniel fue hasta esos reyes. Pero ya lo que tiene que ver con esta tribulación, con lo que se está desarrollando aquí, es para estos tiempos en que el conocimiento ha aumentado, en que los medios para el conocimiento han aumentado, la revelación es mayor. Hoy tenemos una revelación muchísimo más grande. Lo que no tenemos es un amor grande, lo que no tenemos es una pasión grande, una entrega y una consagración grande. Eso es lo que no hay. Pero el conocimiento y la revelación son mayores que las que tuvo Daniel o cualquier profeta del Antiguo Testamento. Y bueno, este es el tiempo en que podemos comprender las cosas. Versículo 5 dice, y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, miren qué tremendo. O sea, para Daniel, la profecía que se le está entregando a Daniel, no se le está dando la capacidad de entenderla, no son para él, son para nosotros, son para nosotros. Y Dios le dice algo que ya se repite, ¿y cuánto durará todo esto? O sea, ¿cuánto durará esta tribulación? Le dice Daniel, ¿cuánto durará esta profanación del templo? ¿Cuánto durará esto tan terrible? Y Dios le dice, tiempo, tiempos y medio tiempo. 1 año más 2 años más medio año son 3 años y medio. 3 años y medio, que es lo que dura la gran tribulación. Pasemos al versículo 10. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, pero a punta de dolor, a punta de persecución, a punta de sufrimiento. Dice, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio y la abominación desoladora, habrá 1290 días, que si usted divide esos 1290 días entre 365 días, le da aproximadamente 3 años y medio también. Y dice, para finalizar, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. O sea, 45 días más de 3 años y medio.
después de los 3 años y medio, pues lo que conocemos y lo vamos a estudiar más adelante que viene es la batalla del Armagedón, el juicio y el establecimiento del reino del Señor Jesucristo acá en la tierra. Finaliza el Señor hablándole a Daniel en el versículo 13. En el versículo 13 dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Está diciendo Daniel, tú permanecerás hasta el final. Y al final de los días te vas a levantar y recibirás tu herencia. O sea, miren qué lindo. Ellos esperan, Daniel y todos aquellos hombres fieles, esperan en la presencia de Dios, esperan en paz, pero están esperando. No han recibido, como dice el libro de Hebreos, no han recibido todavía lo que Dios había prometido. Bueno, hermanos, hasta aquí termina nuestro estudio del profeta Daniel. Espero que lo hayan aprovechado.